Sí, ya me anteaba. Que le hacía tarde retirarse, gracias. Ahí creo que sí se ve bien para allá, se oye muy recio, ¿verdad? Sí oye un eco, sí oye un pequeño eco para allá, no sé. Estoy un poquito solo de un sentido. Buenas tardes, hermanos, Dios los bendiga a todos. Demos gracias a Dios que nos da la oportunidad de poder estar aquí esta tarde para escuchar una porción más de su palabra, hermanos, en esta hermosa tarde que Dios nos ha dado, pidiéndole también al Señor que nos dé las palabras adecuadas para poder expresar este estudio que se ha hecho y que pueda ser entendido con estas palabras que se va a usar a través de la Biblia. Antes de empezar el estudio, hermanos, le vamos a pedir, hermano Sauceda, nos puede llevar a Dios en oración para empezar el estudio, ¿no? Amoroso Padre Celestial, Creador del cielo y de la tierra, agradecidos estamos, Señor, porque nos ha permitido estar aquí ante su presencia, Padre Santo, aprendiendo más de su santa palabra, Padre. Pidiéndole, Padre, que nos quite todo estorbo en nuestra mente, Padre Santo, todo pensamiento que no esté enfocado en tu palabra, para que así podamos captarla conforme tú lo deseas. Bendice al hermano que va con tu palabra, bendito Padre, dale palabras sabias, Padre Santo. Dios, sabemos que eres tú el que habla y no eres, Padre Santo. Gracias por utilizarlo como tu siervo en esta tarde. En el bendito sagrado nombre de Cristo. Amén. Amén. Bueno, hermano, vamos a abrir nuestra Biblia. Nos piden por favor que abran nuestras Biblias en Levíticos capítulo 11. Y vamos a leer unos par de versículos aquí para antes de irnos al versículo que traemos bajo consideración para el estudio de esta tarde. Levíticos capítulo 11, y podemos empezar en el versículo, podemos empezar en el versículo 41, lo voy a leer. Dice, y todo reptil, déjenme darles una breve explicación acerca del libro de Levíticos. Aquí tenemos todo lo que Dios les había ordenado a los sacerdotes, que lo que se tenía que hacer y lo que no se tenía que hacer. Las otras cosas, para resumir todo esto, le estaba dando instrucciones de qué era bueno y qué no era, y qué era malo. Vamos a escoger uno de los mandamientos que les dio acerca de comer ciertos animales. Y es aquí donde vamos a leer ahorita, hermano. Dice en el 41, dice, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra es abominación, no se coma. Les estaba dando instrucciones al pueblo de Israel para que así llevaran adelante lo que él les estaba ordenando. Dice el 42, todo lo que anda sobre el pecho y todo lo que anda sobre 4 o más patas, de todo animal que se arrastra sobre la tierra, no lo comeréis, porque es abominación. No hagáis abominable vuestras personas con ningún animal que se arrastra, ni os contaminéis con ellos, ni seas inmundo por ellos, aquellos que desobedecían la orden. 44, y aquí es donde vamos a basarnos, dice, porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santifiquéis. Dice como le dice el pueblo de él allá en Israel, dice, déjame ver todo el 44, porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis, dice, y seréis santos, porque yo soy santo, así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastra sobre la tierra. Fíjense lo que uno de los mandamientos que le da Dios a su pueblo, que sea santo, que se santifique, que sea santo. Dice, ¿por qué? Porque yo soy santo. ¿Okay? Ahora vamos a irnos, hermanos, a 1 de Pedro, capítulo 1 y versículo 16. Y nos empieza a decir el versículo aquí, escrito está. ¿Dónde podemos encontrar esto? ¿Cómo podemos comprobar lo que le está diciendo Pedro aquí a aquellos que estaban en la dispersación? Escrito está. ¿En dónde qué les estaba indicando? ¿A dónde les estaba llevando? A Levíticos 11. Allá los estaba llevando otra vez.
Así que ya esto, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, ya estaban agarrando el mandamiento que Dios, estaban oyendo, el mandamiento que Dios les estaba dando: santificaros, ser santos porque yo soy santo. Ahora el apóstol Pedro viene y nos dice a nosotros también, dice, porque Cristo está, escrito está, ser santo porque yo soy santo. Y este es uno de los mandamientos que Dios requiere en el cristiano, la santidad, hermano, porque dice en Hebreo, dice que sin la santidad no podemos ver a Dios. No podemos ver a Dios. Y nosotros estamos aquí con un propósito, ¿verdad? ¿Y ese propósito cuál es? Está con Dios. Es ver a Dios. Así que, hermano, aquí está la clave. Pongan mucha atención. Si de veras usted quiere ver a Dios, entonces dice, sin la santidad no podremos ver a Dios. Así que vamos a trabajar en este estudio, y el cual el tema principal es ser santos porque yo soy santo, nos dice Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer como cristianos. Ahora en día, hermanos, vemos cómo la gente batalla para discernir las cosas que son buenas y son malas. Allá afuera, en su caminar por el mundo, a veces la ignorancia de no saber las escrituras o no entender lo que Dios quiere de nosotros vacilan, y a veces se hacen como que no, muchos se hacen como que no saben lo que es bueno y es malo, o verdaderamente la falta de educación espiritual no los hace entender que hay muchas cosas malas en el mundo. Y ahí es donde podemos fracasar nosotros, perdemos la santidad. Entonces no ignoremos que la Biblia nos dice y nos enseña constantemente que nosotros tenemos que mantener la santidad, pero no nomás nos está diciendo, sino nos dice cómo mantener la santidad. O sea, es un Dios que se preocupa por nosotros. No nomás nos dice, no hagas esto, pero déjame decirte cómo puedes hacer el mandamiento que te estoy ordenando. Si yo te digo que mantenga tu santidad, bueno, déjame decirte cómo vas a mantener la santidad. También nos aconseja, pero necesitamos hablar con el Señor. Así que hay muchos problemas ahorita para discernir lo que es bueno y lo que es malo, muchos porque simplemente por la ignorancia de no saber esa escritura. ¿Okay? Así que vamos a ir a Efesios capítulo 2 y versículo 11 y 13, quiero que lo tengan, que me lo puedan leer por favor. Efesios capítulo 2, 11 y 13, al 13, perdón. Recordad pues que en otro tiempo vosotros los gentiles. Efesios 2, 11. Sí. Hermano, se me olvida que yo traigo otra versión de Biblia, perdón, hermano. Recordad pues que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne, llamadas circuncisión, por la tal llamada circuncisión hecha por manos en la carne. Recordar que en ese tiempo estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Hasta el 13, ¿verdad, hermano? Sí, por favor. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. Amén. Ahí está. Entonces, ¿cómo el cristiano puede mantener su santidad? O sea, vamos a irnos un poquito hacia atrás. ¿Cómo el cristiano obtuvo la santidad? Por el bautismo. El bautismo, así es. El bautismo nos limpió de todo pecado. Entonces, por eso Pablo le dice a los efesios, dice, por tanto, acordaos, o sea, recuérdense, esto es para nosotros también, de que en otro tiempo vosotros, como pecadores, que se nombraban gentiles en aquel entonces, en cuanto a la carne, eras llamado incircunciso, o sea, éramos llamados pecadores, hermano, no estábamos bajo el pacto que Dios había hecho con Abraham, en la circuncisión, pero sí hizo un pacto, que Él iba a ser el padre de la fe. Eso sí nos alcanzaba a nosotros, pero todavía no estábamos nosotros en ese cuadro. Dice, y por la llamada circuncisión hecha con manos en la carne. Dice, entonces, en aquel tiempo estabas sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. O sea, no teníamos a nadie, no teníamos ni a Dios, aunque sí creíamos en Dios y sí lo buscábamos en las cosas cuando nos sucedían algunas cosas,
pero no lo conocíamos. No lo conocíamos. Pero este les está hablando a los cristianos, hermano. Nosotros ya sabemos de dónde obtuvimos la santidad, que fue por medio del bautismo. ¿Ok? Y luego hay más adelante. Dice, en aquel tiempo estábamos sin Cristo. Quería recalcar eso. Ahora el 13. Pero ahora en Cristo Jesús vosotros, que en otro tiempo estaban lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Les estaba recordando a los Efesios, hermanos, que se acordaron de la vida pasada. Y esto nos está diciendo a nosotros. Recordemos cuando no teníamos la santidad. Cuando no había una esperanza de que fuéramos a ver a Dios. Cuando no teníamos a Dios en nuestras vidas. Dice, pero ahora, en Cristo Jesús vosotros que en otros tiempos estaban lejos, ahora que fuimos hechos cercanos. Sin la santidad no podremos ver a Dios. Y gracias al Señor Jesucristo, que por medio de su sacrificio, nosotros podemos alcanzar la santidad cuando voluntariamente venimos a sus pies. Ahora, en estos tiempos, dice, en ese tiempo estaban lejos, ahora haber sido hechos cercanos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. El cristiano es santo. ¿Sí? Cristiano santo. Se considera santo. El hombre cristiano podemos decir santo. Pero ahora vamos a verlo si verdaderamente actúa como santo. Ahí es donde está el detalle, hermanos. Estamos verdaderamente actuando como santos, porque cuando nosotros tenemos la santidad, hermano, tenemos una manera de actuar. Y eso es lo que el estudio nos va a decir en esta tarde. Así que si nosotros no sabemos, o sabemos las escrituras y no sabemos lo que hay allá afuera, nos dice 1 Tesalonicenses capítulo 5, que nos dice ahí en el versículo 21 al 24. Primera de Tesalonicenses 5, versículo del 21 al 24. Examínalo todo, retén lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Aquí estamos. Así que necesitamos nosotros como cristianos, hermanos, para no perder esta santidad, primeramente lo que tenemos que hacer, cuando andemos en el mundo, tenemos que examinar lo que es bueno y lo que es malo. Porque ¿qué es lo que estamos arriesgando? La vida eterna, no ver a Dios. Estamos arriesgando la santidad. Así que por eso nos invita la Escritura a decir, examinarlo todo, retener lo bueno, a abstenernos de toda especie de mal, para poder nosotros mantener esta santidad. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado y irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí está reclamado, hermanos. ¿Cómo podemos ver a Dios? Te los acabo de leer. Viviendo en santidad, absteniéndonos de todo mal, examinando lo bueno y lo malo que existe en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que Dios nos santifique. Entre más nosotros hacemos la voluntad de nuestro Dios, Dios nos santifica más, hermanos. Dice, el mismo Dios de paz santifique por completo, y luego nos da el ser, es el espíritu, alma y cuerpo, y ese va a ser guardado, irreprensible, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que si nos mantenemos en santidad, estamos listos para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero si no examinamos lo que hacemos, y hay muchas maneras de hacer, hermanos. Nuestra manera de hablar, nuestra manera de actuar, muchas maneras. Así que esta es la manera que nosotros podemos ver a Dios. Tenemos que examinar todo lo que está a nuestro alrededor. Ahí mismo, ahí mismo en 1 Tesalonicenses capítulo 3, y versículos del 11 al 13. Mas el mismo Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo,
dirija nuestro camino a vosotros y el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. ¿Y quiénes son esos santos, hermanos? La iglesia. La iglesia, hermanos. Ahí está. Nosotros ya nos dio la santidad en el bautizo. Ahora, ¿qué estamos haciendo nosotros para mantener la santidad? Estamos examinando todo aquello que se nos atraviesa en el mundo y el poder escoger de lo bueno de lo malo. Eso es lo que tenemos que hacer. Es serle fiel a nuestro Señor, obedecer sus mandamientos. Acuérdense que no nomás nos lo está diciendo ahora a nosotros, se lo dijo al pueblo de Israel cuando le dio todas aquellas ordenanzas cuando se iba a formar el templo allá en el desierto. Ahora nos está dando a nosotros. Él siempre ha querido la santidad de su pueblo. Desde un principio ha querido la santidad de su pueblo y la sigue queriendo para que nosotros podamos llegar al momento de que todo este plan de Dios ya se haga acabado, que es la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Así que dice, mas el mismo Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Quisiera explicar un poquito más el versículo 11. Dice, mas el mismo Dios y Padre dice nuestro, y nuestro Señor Jesucristo, ¿qué dice? ¿Y cómo dirige nuestro camino? En la Escritura. Y si no vemos la Escritura, entonces ¿cómo nos va a dirigir, hermanos? ¿Verdad? Entonces, yo quiero que Cristo me dirija mi vida. Entonces, si Cristo tuviera una sucursal aquí y estuviera ahí presente, ahí estuviera yo todos los días viendo. Que me diga cómo podré llegar yo al cielo. Pero la tenemos todos los días, la tenemos en nuestras manos. ¿Qué dice? Él nos va a dirigir el camino y luego el 12 nos dice ¿para qué? ¿Para qué nos lo va a dirigir? Para crecer y abundar en amor unos con otros, para que con todos, como también lo hacemos nosotros para vosotros, dice el 13, para que sean afirmados vuestros corazones como hermanos irreprensibles en santidad, dice ahí, irreprensibles en santidad. No hay nada que diga mal Dios de nosotros. ¿Por qué? Porque estamos obedeciendo sus mandamientos. Dice, delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos. Bien especificada la Escritura, hermanos. Entonces, si queremos ver a Dios, necesitamos la santidad, hermanos. ¿Qué es la santidad? ¿Qué es la santidad para ustedes? Apartado de todo mal, todo camino, de todo deseo de la carne, permanecer. Sabemos que tenemos esa lucha nosotros los cristianos con el espíritu, con la carne. Entonces lo que es de la carne, pues verdad, pues es de la carne. Y nosotros, como somos espirituales, tenemos que mantenernos espiritualmente. Así es. Sí. Bueno, hermano, ahí está, apartado, dice uno. Ok, déjenme darles una definición mejor, sacada del lenguaje original. Dice, la santidad. ¿Qué es verdaderamente la santidad? ¿Ok? La santidad en el griego es geosune y denota la manifestación de las cualidades de la santidad en la conducta de la persona. De eso es lo que habla este versículo. Dice, denota la manifestación de las cualidades de la santidad, como en la conducta de las personas. Se utiliza de la absoluta santidad de Cristo. O sea, nuestro ejemplo. No sé si los confundí. Vivir siempre para agradarle a Dios, nuestra vida cristiana y nuestra vida cotidiana. Y nuestro ejemplo es Cristo Jesús.
cuando nos dio el ejemplo, cuando Él estaba en la tierra. Cuando nos dio el ejemplo de santidad, cuando Él estaba con nosotros en la carne. Cuando nosotros nos apegamos a la Biblia, le estudiamos, estamos dejando que Cristo sea nuestro piloto en nuestra vida, tanto cristiana como terrenal, para que nunca nos apartemos de Él. Ahí está. Y fíjese lo que hace la santidad. Romanos capítulo 1. Vamos a ver qué pasó con la santidad en Cristo. Romanos capítulo 1, 3 y 4. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. ¿Okay? ¿Por qué fue declarado con poder? ¿Quién lo testificó que Él merecía declarar la declaración con poder? Ahí le dice, estúdienlo. ¿Lo tienen? Dice, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era el linaje de David según la carne. ¿Ok? Estamos hablando del Señor Jesús que anduvo con nosotros aquí en el mundo. Que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad. Por medio de la resurrección. Pero fue declarado con poder, hermano, porque Él mantuvo la santidad hasta su muerte. El Espíritu nos lo está declarando. ¿Por qué Él fue alzado al cielo? ¿Por qué Él está a la diestra del Padre ahorita? Porque Él demostró la santidad cuando estuvo aquí en la tierra. Cuando era hombre como usted y como yo. ¿Okay? Entonces, mantener la santidad, hermano, no es imposible. Si Él nos está demostrando, viene y nos demostró que se puede mantener la santidad, pues nosotros lo podemos hacer. ¿No es así? ¿Preguntas? Así que el ser santo, hermanos, es un despertar del cristiano. ¿Por qué digo despertar? Porque nosotros tenemos que abrir nuestros ojos a la reverencia que tenemos que tener a Dios, pero también a la reverencia el temor de perder, de no estar con Él un día en el cielo. El cristiano se debe de ser. Tenemos que despertar de este sueño cuando no tomamos en cuenta que en nuestras acciones podemos perder todo lo que Dios nos ha prometido. Gálatas capítulo 5, versículo 25. ¿Qué nos dice? Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Bien, bien cortito. Si vivimos por el Espíritu, ¿por qué está viviendo usted, hermanos? Por Dios, el Espíritu de Dios. Entonces, si estamos viviendo para Dios, necesitamos hacer lo que Dios quiere. Entonces hay que vivir espiritualmente. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿No? Ok. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 y 16. Vamos a irnos rapidito con este estudio, hermano. Es bastante largo. Esperamos terminarlo si fuera posible. Dice el hermano Ale, ojalá que no. Para que lo venga a traer, ¿verdad, hermano? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 y 16. ¿Todavía no lo hay? Sino como aquel que llamó es santo, usted también, vosotros santos de toda vuestra manera de vivir. Está, hermano. ¿Quién nos llamó? Dios por medio de su palabra. Y Él es santo. Y ahora nos dice que nosotros tenemos que ser santos, hermano. Tenemos que ser santos. Y cuando hablamos de la palabrita de esta chica, sí, palabra chica, santo, tiene muchos
muchas cosas atrás de ella, hermano, que nosotros tenemos que hacer para mantener esa santidad. Dios es santo, y por lo cual Él nos llama y nos dice que nosotros tenemos que ser santos, porque ya lo repetimos en el 16, ser santo porque yo soy santo, y sin la santidad no lo vamos a ver. Y en segunda de Pedro también. A ver, hermano. Segunda de Pedro 3:11. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Ahí está. Todo va a ser terminado. Todo va a ser terminado, y si nosotros no mantenemos esta santidad, hermano, entonces seremos terminados junto con todo el mundo. Ahí acabaremos. No veremos a Dios. El punto número 2, ¿cómo podemos mantener la santidad? ¿Cómo podemos mantener la santidad? Esta es una pregunta. Siguiendo, bueno, le voy a dar un versículo. A ver, hermano, pero deme su opinión primero. Deme su opinión. Ok, ahí para la santidad en Hebreos 12:14, seguir la paz con todos y la santidad en la cual nadie verá. Ok. Ahora deme su opinión. Es que podemos decir que conocemos la santidad y que sabemos dónde la podemos encontrar, pero cuando no traemos la Biblia con nosotros y andamos allá caminando afuera, verdaderamente sabemos cómo mantener la santidad, sin tener que venir y acudir a la Biblia y decir, déjame ver cómo se mantiene para poder actuar ahorita que salga de la casa. No, porque la Biblia es la única que nos da ese conocimiento. Ok, pero mi pregunta es, deme su propia opinión, hermano. ¿Cómo mantendría la santidad allá afuera? Pensando en sus mandamientos. Ya lo Haciendo los mandamientos que Dios nos manda que hagamos. examinando. Examinando. Siendo irreprensibles, hermanos, si uno se equivoca en algo, pues tratar De corregir, examinando lo bueno, lo malo, estar siempre alerta es lo que nos quiere decir, examínalo, estar siempre alerta, hermano, cuando andemos nosotros allá en el mundo, dejar que Dios nos encamine nuestros pasos en el mundo, dejar que Dios nos guíe a través de su palabra, para que nosotros no podamos caer de su gracia. Eso es lo que le pedí, hermano. Hermano, Hay en la primera carta de Juan, hermano, 2:5, dice, pero el que guarda su palabra, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en el 6, dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Como él anduvo. en santidad. Pertenecemos. El Espíritu nos lo ha dicho, nos lo acaba de decir ahorita. Él está ahorita a la diestra de nuestro Padre Celestial porque mantuvo la santidad aquí en la tierra, hermanos. Porque dice que fue santo en todo. Así es, en todo. Bueno, primero de Juan, capítulo 1, versículo del 5 al 9. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahí está. ¿Hasta ahí, hermano? De una vez hasta el 9, hermano. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No, toda maldad. Ahora, la pregunta era de este punto, hermano, ¿cómo podemos mantener la santidad? Y hemos leído 5, 6, 7, 8 y 9, 5 versículos, hermanos, y donde podemos nosotros agarrar un consejo para nosotros mismos de cómo mantener la santidad. ¿De dónde tomaría ese consejo en esos versículos? Recuerden que una de las maneras en esta que conduzco la clase, hermano, es siempre preguntar lo que leemos. Preguntar lo que leemos porque así mismo quiero estar seguro que no trabajamos en vano cuando estamos acá al frente.
que no fuimos y preparamos este trabajo para enseñarlo, para que se vaya al aire. Queremos saber lo que ustedes también aprenden cuando están leyendo los versículos. No es porque no haga una explicación, es para saber si de veras están entendiendo. Si no, nos regresamos, como dicen, nos regresamos. Andando en luz. ¿Ok? Y esa pequeña frase, ¿qué entiende usted por ella, hermana? O sea, no practicando el pecado, no alejándose de las cosas malas. Y podemos aplicar los versículos que hemos leído. Siempre examinando lo que hacemos, saber lo bueno y lo malo, mantener la santidad, obedecer los mandamientos de nuestro Señor, dejar que Dios nos encamine en este camino de maldad, dejar que Dios tome posición, dice, de todo nuestro ser, cuerpo, alma, espíritu, dice, todo eso. Entonces, si dice andar en luz, que es como podemos mantener la santidad, ¿ok? Dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos, Dios es luz, o sea, Él es santo, y no hay ninguna tiniebla. Las tinieblas representan en la Biblia toda la maldad, toda la maldad. Así que no hay nada de maldad en el Señor. Si decimos que tenemos comunión con Él, quiere decir que cuando nosotros decimos que sí somos santos y que tenemos santidad, debemos estar seguros, hermanos, que cuando decimos eso, estemos seguros que verdaderamente lo somos. ¿Y cómo lo demostramos? ¿Cómo dice que lo podemos demostrar? Teniendo comunión unos con otros, hermano. Teniendo comunión con Él primeramente, y luego tener comunión unos con otros. ¿Se fijan, hermano? ¿Cómo podemos? O sea, usted puede caminar hacia las cosas de Dios y nada más razone, use su lógica, use su mente de razonamiento. Si yo digo que soy cristiano, entonces voy a actuar como cristiano. No es simplemente decir yo soy cristiano, tengo comunión con Dios, pero que hay de nuestros hechos, que hay de nuestro amor, que hay de ayudar a nuestro hermano, a nuestro prójimo. Por eso dice ser la luz del mundo. Porque Dios es luz. Si tenemos comunión con Dios, tenemos que tener comunión unos con otros con la hermandad y ser luz para lo de afuera. ¿Está? Por eso nos dice, si no tenemos comunión con Él, y si andamos en tinieblas, o sea, andamos en la maldad, entonces estamos mintiendo. Y no le estamos mintiendo al hermano, le estamos mintiendo a Dios mismo. A cuando decimos somos cristianos y no actuamos como cristianos. Nos engañamos nosotros mismos. Así dice. Y eso dice, ¿por qué hacemos esto? ¿Qué dice al final del versículo 6? Porque no practicamos la verdad. O sea, no la ponemos a trabajar, hermano, lo que la escritura nos da a saber. No lo ponemos a trabajar. Si lo leímos y lo entendimos y no lo ponemos a trabajar, o simplemente no leímos y no sabemos. Y dice el 7, pero si andamos en luz, como Dios está en luz, o sea, Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, la sangre de Jesucristo nos sigue limpiando siempre, hermanos. Ya nos limpió y nos sigue limpiando de toda maldad. Ahí nos dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. O sea, nosotros aquí en este cuerpo de carne pecamos constantemente, pero hay pecados inconscientes, hermano. Pero nosotros constantemente tenemos que pedir a Dios perdón, principalmente pues a todo momento, a todo momento. Hay unos que piden perdón en la mañana, otros piden perdón al acostarse, pero yo preferiría perdón al acostarme porque no sé si voy a amanecer otro día y yo quiero estar con Dios. Así que es bueno pedir perdón a Dios todos los días por si es que hemos fallado y si nos engañamos a nosotros mismos y decimos que no tenemos pecado. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y si justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero cuando estamos las cosas inconscientes, hermano, no cuando pecamos deliberadamente, sabiendo, cuando no examinamos, cuando no nos detenemos y nos paramos a ver, ¿esto es bueno o esto es malo? Tenemos que examinarnos. Es fácil llevar la vida de cristiano, no es imposible, es fácil. Es fácil, simplemente lo que queremos es que dice el Señor, deja que yo te guíe. Necesitamos dejar que Él nos guíe. Y eso es fácil, hermano. Lo único que tenemos que hacer es entregar y decir, Señor, aquí estoy. Heme aquí, como le decían todos aquellos personas que se entregaban a Dios. Heme aquí. ¿Qué quieres que yo haga? Y acatarnos a los mandamientos del Señor. Pero dice, ¿cómo podemos mantener la santidad?
Bueno, vamos al Antiguo Testamento otra vez y luego nos regresaremos. Ezequiel, capítulo 37, versículos 27 y 28. Cortamos los versículos, hermano, para no tardarnos mucho. Ezequiel 37, 27 y 28 versículos. Mi morada estará también junto a ellos, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y las naciones sabrán que yo, el Señor, santifico a Israel, cuando mi santuario esté en medio de ellos para siempre. Ok. Aquí nos va a exhortar un poquito más la escritura. Estábamos hablando ahorita de que mantener la santidad para poder ver a Dios. Mantener la santidad para poder estar preparados cuando Cristo venga por segunda vez. Mantener la santidad. Pero ahora vamos a ver otra parte de por qué mantener la santidad. Ezequiel tuvo una revelación en aquel tiempo, en el antiguo. Dice, estará en medio de ellos mi tabernáculo. Esa es la revelación que le dio Dios a él. Y será a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y sabrán las naciones, y yo, Jehová, santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Y ahorita vamos a entender estos versículos, ¿ok? Vamos a dejarlos voy a brincar esto, hermanos, para poder entender eso mejor. Segunda de Corintios, capítulo 6, y versículos 16 al 18. ¿Por qué tenemos que mantenernos con santificación, hermanos? 6, 16 al 18. Segunda de Corintios 6, 16 al 18. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo. Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Ok. Fíjese, para que el Señor pueda estar con nosotros, entre nosotros, okay. Dice, ¿por qué practicar la santidad? ¿Cómo podemos mantener la santidad? Perdón. Dice 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Qué acuerdo hay entre los ídolos y el templo de Dios? No hay nada, hermanos. Es lo malo y lo bueno. Ok. Y luego dice, porque vosotros sois el templo de Dios, viviente como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos. ¿Y ahora quiénes son ellos? La iglesia. La iglesia. Y seré su Dios. Amén. Que siempre sea nuestro Dios. Y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salir del medio de ellos, de la idolatría. Y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Porque si nosotros tocamos lo inmundo, ¿qué sucede, hermano? Nos contaminamos y entonces ya no hay santidad en nosotros. Y luego dice, y yo os recibiré. Si no tocamos lo inmundo, si no agarramos lo inmundo, dice, yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Entendemos esto? Que también mantener la santidad aquí en la tierra es para que Dios more en nosotros, hermanos. Porque dice el capítulo 7, versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿cuáles promesas? Que acabamos de leer. Dios estará con nosotros. Esa es la promesa, la que nos está hablando ahorita en el capítulo 6. Dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu. O sea, no nomás limpiarnos, santificarnos en nuestro cuerpo, hermanos, en nuestras acciones, sino santificarnos también en nuestro interior, espiritualmente hablando. Eso es lo que nos da a entender. Dice, es carne y espíritu, dice, perfeccionando, ¿qué?
¿Perfeccionando qué, hermanos? La santidad, ¿cómo, hermano? En el temor de Dios, hermano. En el temor de Dios. Así que nos estamos preparando en la santidad para cuando venga Cristo Jesús. Pero mientras nos estamos preparando y mantenemos la santidad, Dios mora en nosotros. Si no nos contaminamos con el pecado. Vimos un trinquito ahí, pero bueno, después lo reponemos. Queríamos traer a Ezequiel y ahora traer ese mensaje a nosotros que somos la iglesia. Y que cómo podemos mantener la santidad no tocando lo inmundo, hermanos. Y que Dios more en nosotros. Y cuando hablamos Dios more en nosotros, quiere decir que nosotros estamos entregados completamente a nuestro Dios. ¿Okay? Así que Cristo oró por nosotros antes de la iglesia. Él ya había orado por nosotros, que Dios nos bendiciera con la santidad. ¿Se acuerdan de eso? Sí. ¿Sí, verdad? ¿En dónde? Cuando él iba a partir. Bueno, más allá, antes. Ese ya había muerto, ya. Cuando le encomendó a los apóstoles la tarea y que oró por ellos porque venían cosas que... Santifícalos en tu palabra. Juan 17, 17. ¿Qué dice? Santifícalos en tu verdad. En tu verdad. Tu palabra es la verdad. Ahí está, ¿verdad? Santifícalos. Santifícalos. ¿Cómo? Con la verdad. ¿Y dónde está la verdad? En su palabra. Entonces, ¿cómo podemos nosotros mantener la santidad? Con su palabra. Con su palabra. Y luego dice ahí en 1 Corintios 1:2, ¿qué dice? Voy a dar unos ejemplos. De 1 Corintios capítulo 1, versículo 2. La iglesia de Dios está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Ahí está, hermanos. Estamos hablando de Corintios, pero también dice, ¿dónde, hermanos? Todo lugar que invocan su nombre, hermanos. Todo lugar. Los santificados, los santos, hermanos, los santos. Y queremos que este versículo quede exactamente bien en nosotros, hermano. Porque si nosotros mantenemos esa santidad, está hablando de nosotros. Pero si no mantenemos la santidad, entonces estamos a un lado. Bueno, la respuesta a todo este tema está en 2 Corintios, que usted acaba de leer, capítulo 6, versículo 16. ¿Ahí? ¿Y qué acuerdo hay entre el pueblo de Dios y los ídolos? Ninguno. Porque nosotros somos el templo del Dios viviente. Nosotros vivimos para Dios, para vivir santificados para Él. Amén. Dios dijo, habitaré y vivirá dentro de los corazones de nuestra alma, de nuestra mente, y andaré entre ellos. Él va a habitar en nuestra vida y va siempre a cuidar de nosotros y nunca se va a apartar de nosotros. Nunca. Ahí está la clave. Así es, hermano. Ahí está. Así que podemos nosotros también leer aquí en Romanos capítulo 15, de 15 y 16. Romanos 15, 15 y 16. ¿Qué nos dice? Para ser ministro, aquí Romanos capítulo 15, versículo 15 y 16. para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Romanos 15, 15 y 16, hermano. Aquí dice más, os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada, 16, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Ahí está. Para que los gentiles, o sea, los pecadores les sean ofrenda agradable, santificada para el Espíritu Santo, y nosotros éramos gentiles en un tiempo. Ahora somos ofrenda agradable porque hemos sido santificados. No olvidemos eso, hermanos.
No olvidemos eso. Entonces, ¿cómo mora Dios en nosotros, hermanos? 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. A ver. Quiero agregar al estudio. Parece que es 1 Corintios 3, 6. Sí. 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. Sí. ¿No tienen? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? ¿Y cómo lo corremos de nosotros, hermano, el Espíritu? Ahí está, hermano. Así que ahora por eso dijo Dios, y moraré con mi pueblo. Y Dios mora en nosotros, hermano, por medio del Espíritu Santo. Sí hay santificación en el cristiano, sí hay pecado en el cristiano. Si dice que tiene comunión con Él y anda en tinieblas, entonces ¿cómo puede morar el Espíritu Santo de Dios en nosotros? Quiere decir que no hay santificación para que pueda estar el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Recordemos que el cuerpo es el templo de Dios ahora, y Dios mora ahí, y Dios prometió que todos los días hasta el fin del mundo estará con nosotros, y Él dice que entre más obedezcamos sus mandamientos, Él nos perfeccionará en la santificación siempre, y nos guardará, dice, y nos guardará. Así es. Así que, hermano, vamos a dejar el estudio ahí. Ya nos faltó mucho. En 1 Corintios 6:20 también. A ver, hermano. Que hemos sido comprados por precio, por la sangre de Cristo. Debemos de glorificar a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, donde Él y nosotros. Así es, hermano. Por eso digo, no carecemos de información espiritual, hermano. Lo único que tenemos que hacer es hablar con Dios. Hablar con Dios y dejar que Él nos guíe en nuestras vidas y que Él nos diga qué es lo que tenemos que hacer, hermano. Y todo está aquí, si queremos hablar con Dios. Que Dios me lo bendiga. Vamos a ponernos de pie, hermanos, para que el hermano nos dé un himno de invitación.